Ricampo, la experiencia en las instalaciones de riego. Hotel RL Ciudad de Úbeda, el reposo del Renacimiento. Fuentes Gámez e Hijos, la vocación por el automóvil. Lechuga y Ruiz Fotografía, el encanto para tu celebración nupcial. Y R&M Agroingeniería, la confianza en el servicio y consultoría técnica agrícola, patrocinan el espacio Valientes. Hola, bienvenidos una semana más a Valientes. Un verdadero placer estar con todos ustedes y tener la oportunidad de hablar de valores en el trabajo, el emprendimiento y la motivación. Para eso tenemos con nosotros a nuestro colaborador, él es Martín Ruiz Calvente, a quien ya saludamos. Hola Martín. Hola, buenas. Encantado de saludarte. Es un placer siempre contar con la presencia de nuestro profesor Martín. Él está actualmente ejerciendo su labor como docente en el IES, el Instituto de Enseñanza Secundaria de los Cerros, en Úbeda. Concretamente da las asignaturas de Filosofía, Ética y Ciencias Sociales en este centro educativo, porque de hecho él es licenciado en Filosofía y Letras. Bueno, pues Martín, hoy el tema del día, y también para todos ustedes, es la autoridad en el mundo laboral. Bueno, antes que nada nos gusta empezar por la frase, Martín, que les ponemos al principio del programa y que aparece en sus receptores. En este caso, una frase que tenía que ver con el historiador romano Tácito y que decía así: no ha existido nadie que ejerciera bien un poder conquistado con maldad. ¿Qué te sugiere esta frase, Martín? Bueno, Domingo, ante todo vamos a empezar hablando de la autoridad, como ha citado a este escritor e historiador romano, Tácito. Pues está claro que aquí más bien la idea de autoritas en latín alude a la cuestión política y militar, ¿no? Y la frase que ha citado de él, no ha existido nadie que ejerciera bien un poder conquistado con maldad, indica que el poder ejercido, sea en lo político, o sea en la dirección de una empresa, o incluso el poder de un padre o de una madre en su casa con los hijos, pues no puede basarse solamente en la maldad, ¿no? Esto ya es un tema que salen muchos autores, desde Platón hasta Maquiavelo, ¿no? Es decir, el poder hay que mantenerlo con cierto grado de eficacia, pero también tiene que basarse en aspectos positivos, en aspectos motivadores, en aspectos gratificantes para los que van a aguantar esas directrices que les vamos a mandar, ¿no? Porque si no es así, por más poder que tengas, al final te ves sin el apoyo de los demás y pierdes esa autoridad que en principio conquistante, incluso con violencia, ¿no? La violencia no es el fundamento de la autoridad, sino que la autoridad tiene que fundamentarse también en este espíritu de liderazgo y de promoción del que vamos a hablar a lo largo de este programa. Sí, porque precisamente habría que distinguir dentro del mundo laboral esa autoridad profesional que se consigue y también el propio liderazgo, qué diferencias hay y en definitiva qué es la autoridad. Martín. Bueno, pues yo he visto leyendo cosas, hay muchas cosas como dijimos en otros programas, en internet, en libros, pero es clásica la distinción del sociólogo Max Weber, sociólogo alemán, que él distinguía entre la autoridad carismática, la autoridad legal y la autoridad tradicional, y voy a poner unos ejemplos para que podamos entenderlo. La autoridad tradicional te viene a través de la época histórica o de la tradición, como a los reyes le viene cuando la monarquía es vitalicia, pues el siguiente rey es el hijo o hija del rey, como es nuestro caso en España, ¿no? La autoridad legal te la da la propia legislación,
un alcalde, una alcaldesa, el director de un instituto, pues llegan a serlo por elección legal. Sin embargo, luego está también la autoridad carismática, que es cuando las personas te quieren, te siguen por esas cualidades, esas competencias que tú desarrollas en la actividad, ya sea en la empresa, ya sea en los trabajos, ya sea en la música, en cualesquiera otras actividades humanas. A veces lo bonito es que conjugue todo, ¿no? Que tenga una autoridad basada en la tradición, es decir, que tu padre sea un gran cantante, tú también lo seas, que te hayan elegido pues el cantante del año porque eres extraordinario a través de concursos legales y además tengas cualidades, ¿no?, para hacer eso, ¿no? Pero no siempre sucede, ¿no? El término autorita entonces ha tenido más una tradición en el ámbito de la política, del derecho, etcétera, ¿no? Mientras que hoy este término de autoridad se desplaza a, como han mencionado, a la expresión del líder, que es un neologismo del inglés, que significa pues el que va primero y el que lo sigue, ¿no? Por cierto que en alemán esta palabra líder es der Führer, el Führer, que como conocemos al dictador de los nazis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahora en distinguir ambas cosas. Por un lado, la autoridad tiene que ver con la legalidad, con la política y con el orden civil y militar, y por otro lado estaría la autoridad del empresario, del dueño de la empresa, del líder de la empresa o cualesquiera otros trabajos, ¿no? Y ahí es donde vendría el asunto del liderazgo, ¿no? Hay empresas valientes de Úbeda y de Jaén que apuestan por los valores éticos del empresario y sin las cuales el programa Valientes no podría llegar hasta ustedes. Una de ellas es Ricampo. Esta empresa, experta y líder en el mundo de las instalaciones de riego en la provincia, opta en su forma de funcionar por la libertad. Responsables de Ricampo entienden que sin el valor de la libertad difícilmente se tendrá un adecuado desarrollo institucional. Ricampo concluye en que libertades como la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, de enseñanza, de religión o de prensa son muy necesarias para la promoción y crecimiento de la actitud y actividad emprendedora. Muy interesante, porque se oye hablar mucho del líder y en este caso hay una frase también de Baltasar Gracián, nos viene también al caso porque al hilo del tema de hoy, la autoridad en el mundo laboral, Baltasar Gracián decía: por grande que sea el puesto, ha de mostrar que es mayor la persona. Bueno, la frase de este escritor jesuita del siglo XVII, escritor español, con varias obras importantes, como han mencionado, entre ellas El Criticón y El Arte de Prudencia, que quizás de donde viene la cita. Por más grande que sea el puesto, ha de mostrarse que es mayor la persona. Claro, porque la persona es lo que le da autoridad al puesto, es decir, pero en el sentido ahora del carisma, es decir, las cualidades, la competencia de la persona es la que llena al puesto de vitalidad, de realidad. Es decir, que la persona vale más que el cargo que ocupa. La persona debe brillar con más luz y con más intensidad que el traje que lleva, que el uniforme que lleva, que la categoría laboral que le han dado. Es la persona la que produce ese efecto de imán, de atracción, para que otros le sigan y colaboren en esos proyectos de trabajo, de empresa, en la educación, etc. Por eso esta frase es realmente extraordinaria, magnífica, es un gran consejo. La persona tiene más valor que todo lo que rodea al cargo, a la designación, al puesto, porque si no podemos tener una autoridad legal, pero la gente a lo mejor no la valora, es decir, no lo sigue. Como sucede a veces, pues en cargos directivos que han sido asignados, decimos, de forma un tanto arbitraria, y si la gente no es competente para ese cargo, pues los que están asumiendo pues quizás no quieren seguirlo, ordena cosas insuficientes, etcétera. Estoy acordando ahora de un caso de una ministra de Sanidad en España que era alumna de segundo curso de Sociología. Aquello hace años fue realmente algo sorprendente, como una persona que no es médica, que no ha estudiado medicina ni está formada en ese ámbito, puede orientar
al Ministerio de Sanidad en España, a las consejerías de salud, etcétera. Aquello fue alarmante. Por eso la persona, como dice Gracia, debe sobresalir por sus competencias, su formación, su educación, por encima del cargo. Extraordinaria frase la que has traído hoy, Domingo. Otra empresa valiente de Úbeda que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más digna es Hotel RL Ciudad de Úbeda. Esta empresa, un referente claro y buque insignia del mundo hotelero en la provincia, opta en su forma de proceder por la justicia. El director del Hotel RL Ciudad de Úbeda entiende que cada vez somos más los que percibimos y sentimos como adecuada y necesaria la forma de pensar que implica desear el bien para sí mismo y para los demás, y los que descubrimos como inadecuado desear el fracaso, la desgracia y la miseria para sí mismo y para los otros. Hotel RL Ciudad de Úbeda concluye en que, desde una perspectiva ética, la justicia es el valor nuclear en todas las relaciones humanas y el criterio que sirve para juzgar la adecuación o no de las conductas a la dignidad de la persona. Muchas gracias. Hoy, como decimos, estamos con Martín Ruiz Calvente, profesor de Filosofía, Ética y Ciencias Sociales en el Instituto Los Cerros de Úbeda, licenciado en Filosofía y Letras y experto en valores y en ética dentro del mundo laboral, porque habría que hablar, por tanto, de liderazgo, como ya lo hemos mencionado, y queremos resaltar y hacer ese decálogo del buen líder, esas virtudes que ha de poseer la persona que lleva tras de sí trabajadores dentro de cualquier corporación económica, cualquier compañía, cualquier empresa. Bueno, saber ese decálogo es interesante en contraposición con los defectos del mal líder, precisamente. Y dentro de ese decálogo podríamos, Martín, hablar de dominar el área, que el líder domine su propia área, ¿no? Sí, voy a hacer antes una mención general a que hoy en lo del líder se utilizan con palabras como el coach, personal coach, que nos deja un poco a veces, digamos, sin saber lo que significa. Es un entrenador, es decir, que en el fondo estamos hablando de alguien que va a entrenar a los otros jugadores de fútbol para hacerlo mejor, que va a entrenar a los otros deportistas, ¿no? O sea, el tema de hoy es la persona experta en su materia, como dice Domingo, y que va a ser capaz, por eso mismo, por sus competencias, por su saber hacer, por el dominio de su materia, por el conocimiento de las técnicas de producción que llevan, por las herramientas que está utilizando, y que es capaz a su vez de involucrar a los demás que trabajan con él y hacerle unos grandes trabajadores colaborativos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que para que alguien dirija la empresa realmente sepa del asunto. Lo que no puede dirigir es a un hospital, por ejemplo, una persona que no sea médico. Es decir, un director de hospital necesariamente tiene que ser médico, no puede ser solamente el informático u otro. Por lo tanto, este es un problema realmente llamativo, porque a veces se colocan los puestos de liderazgo en empresas, bien sean públicas, mixtas o privadas, bien sean consorcios, otro tipo de instituciones, a personas que quizá a lo mejor les faltan niveles de competencia. Y ese sería uno de los problemas graves, ¿no? Que ponemos en los altos cargos de dirección a personas por la ascendencia que sea, por el origen que sea, pero que si no demuestra una gran competencia en el control de la empresa, en las propuestas, en los proyectos, en la evaluación de las técnicas, en el balance anual que hacen de gastos, beneficios, etcétera, pues al final los trabajadores y todos los colaboradores pueden quedar bastante desilusionados, ¿no? Y que confíe el líder en sí mismo. Bueno, segundo punto. Ese también es muy interesante, es decir, que si un líder tiene que tener total sinceridad y confianza o autoestima, como hablamos en el programa anterior, ¿no? No puede ser que un líder o un entrenador venga a correr con nosotros por la mañana y esté muy cansado, no haya dormido, en fin.
tiene que ser una persona que tenga una gran estima sobre sí misma, una autoestima, ¿no? Y que crea su proyecto, ¿no? Por eso hablamos también en el primer programa de la veracidad. Veracidad era hablar y proponer, pero que se note que sale desde dentro, que tú te crees ese proyecto y esa creencia tan fuerte que tienes la va a irradiar, la va a proyectar sobre los demás y se va a ver esa luz, ese deseo, ese sueño que tú tienes y por eso te siguen. Es muy fácil cuando la gente habla de propuestas, proyectos, en fin, el caso típico de los políticos, ¿no? Que hablan, pero como hablan con un desinterés tan grande, pues la gente no los cree y no los sigue. Por lo tanto, lleva razón de que la persona que va a entrenar a otros, sus consejeros, su personal coach o director, tiene que creerse él en primera instancia ese proyecto para lanzar a la empresa pues esa aventura de producir nuevos productos, nuevos servicios, adentrarse en nuevos mercados, etc. Otra empresa valiente de Úbeda, que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más edificante, es Talleres Fuentes Gámez e Hijos. Esta empresa, ejemplo de vocación en el mundo del automóvil y en la provincia, opta en su forma de trabajar por la honestidad. El gerente de Talleres Fuentes Gámez e Hijos explica que a este valor de la honestidad se le ha relacionado de forma importante con la veracidad en el decir, la honradez en el actuar, el reconocimiento explícito de las fortalezas y limitaciones de sí mismo. Talleres Fuentes Gámez e Hijos concluye en que el reconocimiento explícito de las propias limitaciones y fortalezas implica que la persona debe reflexionar sobre sí misma para llegar a conocer no solo sus virtudes, sino también sus defectos para poder identificar hasta qué punto los retos que se plantea pueden ser alcanzables. Estamos hablando de esos valores que tiene que tener el líder, la persona que ejerce esa autoridad profesional dentro del ámbito empresarial, que sea íntegro también, que son valores también generales, universales, pero que en este caso se aplican perfectamente a este líder. Integridad. Bueno, la integridad yo creo que aludiría a que el líder tiene que ser una persona que correlaciona también con los demás. No puede ser que se le exija a los trabajadores mucha exactitud, puntualidad, rigor y que luego él no lo sea. Integridad alude a que las cosas que este director de empresa va a obligar a los demás a hacer, él también la va a hacer. Es decir, si hay que entrar al trabajo a las 8, también debe estar él, ¿no? No puede ser que todo el mundo esté forzado a una puntualidad extrema y allí él como jefe nunca aparezca, a no ser que su función sea esa, el no aparecer, ¿no? Por lo tanto, integridad significa que lo que mande él es el primero en cumplirlo. Es como un capitán cuando manda a la tropa, él también tiene que adelantarse, ¿no? Y estar con ellos, no puede mandarlo y él irse hacia atrás, ¿no? Por lo tanto, integridad es ir con el equipo y lo que se ordene y planifique, que todos lo lleven a realizarlo, ¿no? Lo realicen bien. Que sea flexible. Bueno, esto también es realmente importante porque si nuestro entrenador es muy estricto, es muy duro, si nuestro profesor nos exige mucho, pues entonces puede arruinarnos, puede desmotivarnos, puede cabrearnos, puede enfadarnos y puede hacer que el proyecto nadie lo siga, ¿no? Por lo tanto, esa flexibilidad significará que el encargado de la empresa, nuestro entrenador, como decimos, nuestro líder, pues también tenga, digamos, aplique, como se suele decir normalmente, dos manos, ¿no? Tanto la mano derecha como la mano izquierda, es decir, estricto en algunos momentos, dadas las necesidades del mercado, la empresa o lo que suceda, y también pues flexible y afectivo, cariñoso, comprensivo, con los trabajadores, con los distribuidores, con los consumidores, de tal manera que la empresa tenga motivación entre todos y no sea un ejercicio de mando, ¿no? Porque si nos ponemos a veces muy exigentes, nos puede pasar a los padres también, ¿no?
Si nos ponemos muy exigentes con los hijos, pues a veces los rebotamos y los desmotivamos, ¿no? Luego hay que jugar con el tira y afloja, con el premio y el castigo, como decían los psicólogos conductistas, ¿no? Y hacer que entre todos haya un buen clima de trabajo, unas veces siendo estrictos, otras veces pues más flexibles. Sí, dentro de este decálogo del liderazgo, el punto quinto sería asumir la responsabilidad del propio líder, asumir las competencias que él tenga, o sea, que todo líder genuino asuma las consecuencias. Eso es muy importante también, Domingo, porque muchas veces si la empresa va bien, se lo carga el líder o el jefe, etcétera, o los encargados que tenga. Si la empresa va mal, pues se le echa la culpa a los trabajadores, a los que estén en la escala más baja de la empresa. Eso no es así. Si la empresa va mal, está claro que también tiene responsabilidades, la responsabilidad es compartida, tanto los trabajadores en la escala que estén, en la posición que estén, distribuidores, comerciales, etcétera, ¿no? Luego, el primero que debe asumir la responsabilidad de una empresa, si hay gastos, si hay beneficios, problemas de distribución, etcétera, es la propia dirección de la empresa, el propio líder o el propio equipo que tenga de esa misma empresa, ¿no? Por lo tanto, no debe tener una actitud de colgarse las medallas cuando la cosa va muy bien y decir que los errores son de los demás. El buen líder es como el buen capitán, como el buen profesor, en fin, como el buen trabajador, reconoce cuándo ha hecho las cosas bien y cuándo las ha hecho mal. Eso es muy importante para mejorar el futuro de la empresa y que la empresa pues siga siendo estable en años venideros. Otra empresa valiente de Úbeda, que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más constructiva, es Lechuga y Ruiz Fotografía. Esta empresa, caracterizada por el encanto a la hora de reflejar cualquier celebración nupcial, opta en su forma de hacer las cosas por la responsabilidad. Los dueños de Lechuga y Ruiz Fotografía entienden que este valor de la responsabilidad permite al empresario y emprendedor identificarse como un ser independiente capaz de tomar sus decisiones frente a los demás y consigo mismo. Lechuga y Ruiz Fotografía concluye en que si asumimos este valor, entonces sentiremos la obligación de prevenir lo que nos puede afectar a nosotros y también a los demás. De manera que si por alguna razón la persona descuida sus obligaciones o deberes, y esto pone en riesgo la integridad de otros, entonces cae en una falta de responsabilidad. Y el punto 7 es ser empático. La empatía, entendemos en el ámbito global, ser empático es meterse en el pellejo de la otra persona y en sus circunstancias. En el ámbito laboral, ¿qué sería ser empático? ¿Cómo describiríamos esta virtud dentro del empresariado, del emprendedor? Yo daría el paso, Domingo, a que esta empatía del empresario, del líder, del que está un poco dirigiendo la empresa, sea, como he dicho, más privada, más pública, o concertada, o mixta, tiene que ponerse en el lugar del otro, que eso es la empatía, pero no solo en plan teórico, sino en plan práctico. Es decir, una de las cosas que más miran los trabajadores es que el jefe de la empresa pueda ponerse en su lugar, y si tiene que llevar un camión lo lleva, y si tiene que montarse en un tractor lo lleva, y si tiene que vender los productos con los clientes los vende, y si tiene que convencer a los clientes lo hace también. Es decir, el buen líder es el que sabe ponerse en el lugar de cualesquiera trabajadores, pero no solo en su sillón sentado en su despacho, sino en la práctica, y eso le dará un entusiasmo extraordinario. Es decir, cuando los trabajadores ven que su jefe es el primero que está allí, que puede trabajar en los ámbitos que quiera, de arriba, de abajo, en los trabajos más incómodos y en los trabajos más cómodos, que no solamente lleva siempre la corbata, la chaqueta, sino que se pone un mono de trabajo también, que coge todas las herramientas y las maneja genialmente, ¿no? Eso es lo que realmente da un carácter de líder, saber ponerse en la práctica, en el trabajo, en cualesquiera de los sitios.
porque no vale decir, claro, yo me pongo en el lugar de mis trabajadores, no, tienes que ponerte físicamente en su lugar para comprenderle y ver las horas que echan, las fatigas que tienen, las incomodidades que padecen y todos los problemas que ellos deberían ir diciéndote, ¿no? Por lo tanto, este aspecto de la empatía es muy importante, pero habría que darle un enfoque práctico, no solamente teórico. Dentro del seguimiento que estamos haciendo a estas cualidades del líder, habría que hablar dentro también, por decirlo de alguna forma, de la empatía, de esa necesidad de escuchar al otro compañero en la empresa, ofrecer retroalimentación. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, yo creo que está aludiendo a que tiene que haber un diálogo de todos los trabajadores de la empresa con los directivos, los intermediarios, los encargados, es decir, todo el asunto de los recursos humanos. Es decir, lo que no puede ser un trabajador que estén trabajando en condiciones de frío o de incomodidades, lo esté diciendo la empresa, pasen 8 meses y esté en la misma situación. Es decir, si hay una ventana rota, si hay alguna, no sé, otra maquinaria averiada, si hay que comprar alguna maquinaria nueva, etcétera, todo eso tiene que fluir rápidamente desde los trabajadores hacia los directivos y los encargados de recursos humanos, ¿no? Y eso es lo que significa retroalimentación, que la información fluya de abajo arriba y de arriba abajo, que igual que se dan órdenes para realizar tareas y trabajo, pues que también vayan pues una sugerencia, unas propuestas, unas necesidades de reforma de abajo hacia arriba. Por lo tanto, en constante relación de comunicación, como decíamos también en otros programas. Tanto los trabajadores, los distribuidores, repartidores, consumidores, los mismos empresarios. Otra empresa valiente de Úbeda, que apuesta por los valores en el trabajo y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más formativa, es R&M Agroingeniería. Esta empresa, que basa en la confianza, el servicio y la consultoría técnica agrícola, opta en su día a día por el liderazgo. Estos ingenieros de riegos entienden que en las organizaciones, en las instituciones educativas y en la familia, las relaciones humanas son la base de un buen funcionamiento entre los individuos. Nuestro patrocinador apunta que una característica esencial que debe de poseer un líder es el manejo óptimo de los procesos de comunicación. R&M Agroingeniería concluye en que un equipo de trabajo manejado por un buen líder no tendrá un ambiente laboral frío o rígido y que, por el contrario, motivará a los miembros del grupo a trabajar de manera armónica e integrada. Priorizar la comunicación sería, dentro de este punto también un poquito, reconocer el trabajo de los demás y ofrecer oportunidades de crecimiento a los subalternos. Bueno, yo creo que también esto es muy importante dentro del decálogo del buen líder, y es ir un poco ir cediendo también ese liderazgo, ¿no? Es decir, el buen líder es el que confía en otro, y si se le manda una tarea a alguien, confía, la va a hacer bien. Si no la ha hecho del todo bien, la mejorará sin ninguna duda. Es decir, el buen líder es el que también se pone del lado de los otros y confía en los otros. El mal líder es el que desconfía, y claro, así nadie confía en él o en ella, ¿no? Por lo tanto, también el buen líder, el buen encargado de recursos humanos, el buen empresario, es el que va atribuyendo tareas y hacen que los demás trabajadores se sientan pues miembros de esa familia que es la empresa, y ya no solamente los trata como unos trabajadores sustituibles, sino que realmente ellos son importantes también, y personalmente cada uno de ellos ofrece a la empresa cosas importantes, ¿no? Luego habrá que ir cediendo esa autoridad del empresario pues a otros cargos, a otros directivos, y que aquello pues tenga una relación realmente de cooperación de unos con otros. Y el último punto dentro de este decálogo del liderazgo es el que tiene que ver con planear, con establecer estrategias para alcanzar los objetivos. Bueno, esto realmente es muy importante al inicio del montaje de la empresa, es decir, el líder es un soñador, ¿no? Tiene un sueño, tiene un proyecto, tiene una ilusión, ve en el futuro, se anticipa,
a las condiciones económicas de las empresas, de la distribución. Es como hace unos años pues iniciarse en el mundo del internet. A gente muy preparada en informática, etcétera, lo veía bien, lo veía con unas posibilidades extraordinarias, y hoy todas las empresas pues tienen su página web, hacen distribuciones online, etcétera, ¿no? Luego, efectivamente, el líder, a veces el momento más carismático y llamativo del empresario es el momento fundacional, el poner la primera piedra de esa empresa, ¿verdad? Es lo que luego va a hacer que, como esté bien construida y tenga un buen proyecto, esa empresa pues permanezca incluso varias generaciones, ¿no? Luego, extraordinario ese aspecto, porque es lo que le va a dar entidad a la empresa, tener un buen proyecto en relación pues con los productos que venda, los servicios que ofrezca. Estamos hablando, por tanto, de esas virtudes en este tema de la autoridad en el mundo laboral, las capacidades virtuosas de los líderes, de las personas que llevan a cabo esa tarea de guiar de alguna forma o de encaminar equipos de trabajo. Y para finalizar hoy con nuestro invitado, Martín Ruiz Calvente, como decimos, profesor, está en el Instituto de aquí de Úbeda, de Los Cerros, ofrece las clases, o de hecho las imparte, de filosofía, de ética, de ciencias sociales. Martín, para finalizar, hemos visto estas virtudes maravillosas en este decálogo del liderazgo, pero el retirarse a tiempo, que la persona que lleve un equipo humano a su cargo, que sepa también saber, valga la redundancia, retirarse y decir, bien, ya ha acabado mi tiempo, este es también importante, ¿no? Esto es realmente llamativo. Las clases de filosofía, en primero de bachillerato, los decretos de esta materia ya han introducido una unidad nueva, que es la filosofía de la empresa, y a veces en el instituto con mis alumnos pues vemos unos documentales en blanco y negro de Henry Ford, que fue el director de la empresa de coches de la marca Ford norteamericana, y tuvo una idea extraordinaria, ¿no? Empezó a hacer las cadenas de montaje de los coches, se copió de las cadenas de distribución cárnica, de cómo dividían y troceaban los animales, pues así él también hizo lo mismo, pero ahora construyendo los coches. Pero llegó sobre el año, creo recordar, 1914, y ya no se vendían los modelos clásicos que él tenía, y cerró su empresa, con lo cual, o se la vendió a General Motors o a otras, ¿no? Con lo cual él se retiró. O sea, él se dio cuenta de que fue un líder de la industria automovilística en Estados Unidos, pero llegó a un punto que por su edad o por las ganancias que tuvo, o en todo caso que no quería entrar en crisis o en pérdida, y vendió la empresa y luego se dedicó a otras cosas. Es decir, en este caso vemos como un gran líder pues da paso a otro, uno reconoce que ya fue un gran experto en un momento histórico dado, pero que vienen otros detrás, ¿no? Y a veces es de sabio retirarse a tiempo y dejar que otros jóvenes, otras promociones, otras generaciones prosigan con el liderazgo de esos productos, de esos servicios, de esas empresas, ¿no? Es mejor disfrutar las ganancias que hemos tenido que no someternos a declive y a pérdida de la empresa, ¿no? Luego es un ejemplo estupendo. Muchísimas gracias, Martín Ruiz Calvente, nuestro profesor, colaborador en Valientes, en este espacio televisual que pretende llevar precisamente esos valores en el trabajo y animar a los emprendedores, a todas las personas que quieren crear actividad económica, generar empleo. Un lujo haberte tenido con nosotros, Martín. Gracias, Domingo. Gracias.